Bueno, queridos hermanos, estamos aquí nuevamente para estudiar el libro del mandato masculino. Hasta aquí el autor nos ha mostrado en los primeros capítulos los fundamentos del mandato masculino. El hombre en el huerto, su llamado a trabajar, a reflejar la imagen de Dios y a pastorear. No es casualidad que este libro esté estructurado de esta manera. Si miramos bien el índice y vemos que el libro tiene dos grandes partes. Primero, cómo entender nuestro mandato, que va del capítulo 1 al capítulo 5, que han explicado nuestros hermanos en las semanas anteriores, donde el autor nos da la base como un general equipando a su equipo, a sus soldados, dando las herramientas, las armas para ir a la guerra. Luego, a partir de ahí, el capítulo 6 comienza con la segunda parte, que es cómo vivir nuestro mandato, donde todo lo aprendido ahora se va a llevar a la práctica. Aquí hay un giro clave que pasamos de la teoría a la vida real, y eso es lo que va a pasar ahora a partir del capítulo 6. Lo sorprendente es que el primer escenario donde el hombre lo coloca, el libro coloca este tema, el primer escenario que se coloca donde donde el hombre va a desplegar todos estos fundamentos aprendidos, no es en la iglesia, no es en el trabajo, ni tampoco en la sociedad, sino en el matrimonio. Si pudiéramos resumirlo en una frase y mirando el índice, sería más o menos esto: el matrimonio es el primer campo donde el mandato masculino se prueba y se confirma. Y por eso el autor hace todo este despliegue en el libro. Los primeros 5 capítulos nos da una cantidad de teoría y ahora viene para colocarlo a la práctica. Génesis 2 nos recuerda que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. El matrimonio es el asombroso diseño de Dios y allí lo pone a prueba. Si el hombre vive obedeciendo el llamado de su creador, si no somos fieles en casa, no podremos serlo en la iglesia ni en el mundo. Pero sabemos por un momento lo siguiente: ¿quién va a la guerra sin armas y sin instrucciones de qué hacer y cuáles son los objetivos? ¿Qué general envía a sus hombres a enfrentar al enemigo sin primero equiparlos y entrenarlos? ¿Qué Dios sería este? ¿Sería digno de confianza que mandara a uno de los suyos a cuidar de su pueblo, que serían nuestras familias, sin amarnos primero y darnos herramientas e instrucciones necesarias para lo que tenemos que hacer? Y pensando esto, quiero preguntarles, hermanos, ¿cuál es el mayor de las armas, la mayor herramienta que nos ha dado el Padre para que podamos salir victoriosos ante este mandato? ¿Cuál es esa herramienta? Es aquel en quien tenemos victoria y poder para vivir conforme a nuestro llamado, que es Cristo Jesús. Nuestro Dios no es como los generales de este mundo. Él nos ha dado sus palabras. Él nos ha mostrado el diseño y nos ha dado a Cristo mismo como provisión suprema. Ahora Él nos llama a vivirlos. El matrimonio entonces es el primer lugar donde debemos tomar en serio esas armas y usarlo para la gloria de Dios. Ahora aquí entramos en el capítulo en lleno. El capítulo se llama El asombroso diseño de Dios para el matrimonio. Y queridos hermanos, hago toda esta introducción para que veamos la línea melódica del autor del libro. El autor comienza con una idea clave: el saber hace toda la diferencia. El autor lo dice textualmente: ¿qué necesitan saber los hombres del matrimonio? Lo dice el autor en el libro. Un poco más de lo que saben ahora, sin duda. Y lo ilustra como cuando una persona no conoce una contraseña o está equivocado en un mapa, termina perdido. Así también ocurre en el matrimonio. Cuando no hay conocimiento bíblico, sin palabra el matrimonio se desordena, pero con la palabra el matrimonio se edifica. Y quiero hacer un acto aquí, hermanos. Alguien de los que está presente podría decirme, o qué les recuerda esta parte del libro. ¿Alguien podría hacer una conexión con lo escuchado hace poco? ¿Alguien podría decirme en lo que se refiere a este libro que el saber hace la diferencia no nos recuerda a lo escuchado hace poco? ¿Alguien podría decirme rápidamente esta parte?
¿Puede ser alguna conexión, algún hermano de esta parte del libro? Mi hermano, repite la pregunta, porfa. Ok, hermanos, el autor comienza con la idea clave de que el saber hace toda la diferencia. Y hace una pregunta: ¿qué necesitan los hombres para el matrimonio? Y él responde el mismo: un poco más de lo que saben ahora. Y lo ilustra como cuando una persona no conoce la contraseña para entrar a un computador. Y yo podría decirle que es como cuando una persona no tiene un mapa y termina perdida. Así también ocurre con el matrimonio. Sin conocimiento bíblico y sin palabra, el matrimonio se desordena. Ahora quiero hacerle alguna pregunta. ¿Alguien podría hacer una conexión con lo que está diciendo aquí el libro y lo hemos escuchado hace poco? Sí, al principio, los primeros capítulos, lo que ha hecho el autor es como dar la instrucción de qué es el hombre y cuál es ese mandato y ese diseño al hablar de que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora hay que trasladar eso, como tú decías hace un momento, al matrimonio y cómo el hombre en el matrimonio puede aplicar lo que previamente se ha instruido, cómo el hombre tiene un diseño y cómo el hombre debe reflejar a Dios en el huerto inicialmente, pero luego en su propio matrimonio. Entonces creo que la conexión es que hay unas bases que ahora se deben poner en práctica, es lo que entiendo con relación a Exact- la pregunta. Exactamente. Pero ahora bien, hace pocos días, nuestro predicador decía que los hombres no quieren discernir y renuncian a todo lo que Dios nos ha mostrado. Y el predicador también nos decía que todos éramos hipócritas y cómo resaltar esta palabra en nuestras Biblias. Ahora tratemos este tema con el cuidado que se merece. No por nada Dios nos dice a través de su enseñanza que 2 veces el hombre no tiene la capacidad ni quiere, o sea, está en la habilidad, tiene una habilidad increíble para aprender muchas cosas, como discernir los tiempos, y lo aprendíamos el domingo, pero no tiene, rechaza por completo el conocimiento de Dios para aplicarlo al diseño de la familia. Y eso también nos lo decía el pastor el domingo, y también el autor lo hace aquí. Hay una cantidad de conocimiento que está dispuesta, pero el hombre no quiere aplicarlo a su matrimonio. Muchos estamos fingiendo piedad comparando nuestros matrimonios, pero matrimonios con el mundo o con las redes, pero nunca lo comparamos con la palabra y el mandato de Dios. Si uno lee la Biblia, Génesis 2:24, el matrimonio no es una dimensión humana, sino una institución divina, parte esencial del proyecto con que Dios creó el hombre. Sin embargo, Philip advierte que la mayoría de los hombres viven en ignorancia sobre lo que realmente es el matrimonio. Incluso dentro de la iglesia, y esa ignorancia es muy peligrosa porque destruye las familias y trae el dolor. Esta consecuencia de rechazar la palabra y el diseño de Dios para el matrimonio. Las escrituras nos llaman en Efesios a amar nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y eso no se puede hacer sin conocer y sin mirar cada día a Cristo. Él es la clave del diseño, la suprema herramienta y el arma perfecta que Dios nos ha dado para vivir conforme a su mandato. Por eso debemos de preguntarnos, ¿de dónde sacamos nuestra guía para el matrimonio de la cultura? ¿De dónde la sacamos? ¿De la cultura o de la experiencia humana o de la palabra de Dios? ¿Estamos dispuestos a dejar la ignorancia y aprender lo que Dios nos dice? Y sobre todo, ¿cómo podremos amar y servir y guiar en el matrimonio si no dependemos cada día de Cristo, en quien se refleja toda la verdad del modelo? Hermanos, el autor hace hincapié en que todo es por falta de conocimiento. Si nuestros matrimonios están como están, sin duda es por el resultado de un rechazo intencional del conocimiento de Dios y en el diseño que tiene para las familias. El autor nos está recordando que el matrimonio no es un invento humano ni una opción secundaria, sino un diseño esencial de Dios. En Génesis 1 repite varias veces que lo creado era bueno y aún muy bueno. Pero en Génesis 2 ocurre algo sorprendente. Dios
miró al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No fue un error de Dios ni un fracaso en la creación, sino que el hombre fue creado incompleto. El pináculo de la creación, hecho imagen de Dios, necesitaba a la mujer para cumplir plenamente su propósito. Y con esto el autor quiere mostrarnos que el matrimonio es parte del plan divino original. No es un añadido cultural, tampoco busca corregir visiones reducidas del matrimonio. Eva no fue solamente llamada para ser compañera, lo que reduciría a efectos humanos una simple pareja. Tampoco lo reduce a la parte sexual, sino que fue llamada ayuda idónea. Es el mismo Señor otorgándole este título a las mujeres. Este término pone énfasis en la misión compartida de cultivar, cuidar la creación bajo el liderazgo poderoso y amoroso del hombre, y la mujer refleja la gloria de ser su ayuda. El hombre refleja la gloria que necesita, de necesitarla, juntos muestran la sabiduría de Dios en su diseño. Por eso lo que comenzó con la declaración, no es bueno para que el hombre esté solo, continúa con el llamado a cada hombre a buscar la esposa que Dios le tiene preparada para caminar con la misión de la vida bajo su voluntad. El título que coloca ahora el Dios a una parte del libro es que un hombre debe buscar a una esposa. Y esto nos recuerda que el matrimonio es el asombroso diseño de Dios, no solamente para los casados, sino también para quienes todavía no lo están. Aquí el autor se dirige a los solteros y les muestra que por diseño divino el hombre fue creado para permanecer, para no permanecer solo. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Eso significa que salvo en los pocos casos donde Dios dé el don de soltería y de dedicarse de lleno a servirle, la norma de la creación es que el hombre busque y se case con una mujer piadosa. Hermanos, veo dos cosas con claridad. Primero, que huir del matrimonio o postergarlo indefinidamente no es sabiduría, no es sabio, sino desobediencia al Dios que dio el diseño. Y segundo, que la cultura actual ha deformado la visión del hombre joven diciéndole no te cases, promoviendo la inmadurez, el placer egoísta y sus títulos falsos como la pornografía, los videojuegos, las relaciones pasajeras. La voz de Dios en la escritura sigue diciendo no es bueno que el hombre esté solo. Y esto no solo se resuelve con distracciones, sino con el compromiso santo del matrimonio. Ahora bien, este llamado no es solamente para los solteros. Los casados también tienen una responsabilidad. Los casados dentro del matrimonio, dentro de las comunidades, deben de modelar un buen matrimonio delante de los solteros. Mostrar con su vida que el diseño de Dios es hermoso y posible en Cristo. Un matrimonio que refleja el amor, el servicio, el perdón y obediencia a la palabra. Que nos podamos convertir, hermanos, los casados, en un testimonio vivo para animar a los solteros de nuestra iglesia local. Debemos, además, a los casados, y aquí hago una invitación a los casados, es que se debe orar por los solteros, acompañarlos en su caminar y alentarlos en medio de su frustración o espera, recordándole que Dios es fiel para proveer en su tiempo una ayuda idónea. Y es importante subrayar lo que el autor mismo quiere enfatizar. Esto no es un ataque contra los solteros, sino ni una acusación, sino una invitación a seguir orando, a madurar, a confiar en el Señor. Y si alguien ha venido frustrado en su búsqueda, la exhortación es a no rendirse, hermanos, sino a renovar la oración y a seguir adelante en obediencia a Dios. Después de considerar el autor el llamado a los solteros a buscar una esposa piadosa, el autor nos lleva a mirar más de cerca el corazón del diseño divino, la mujer como ayuda idónea.
Aquí descubrimos que Dios no creó a la mujer para acompañar al hombre, sino para ser ayuda idónea. Es decir, adecuada y perfectamente diseñada para cumplir el propósito de Dios junto a nosotros. La palabra usada aquí en Génesis es una palabra hebrea que significa delante de o a frente de, y nos da la idea de que la mujer no es un simple reflejo del hombre, sino una pieza que encaja como un rompecabezas y hace clic. El texto bíblico nos recuerda cómo Dios formó a Eva de la costilla de Adán y cómo Adán exclamó: este ahora es hueso de mis huesos y carne de mis carnes. Dios tomó parte del hombre y la transformó en la mujer, no como un clon, sino como alguien diferente y complementaria. Así la mujer corresponde al hombre, pero también lo equilibra y lo complementa en lo que aquel no es. La idea de ayuda no es inferioridad, sino de colaboración gloriosa en la misión de cultivar y cuidar la creación. El autor, hermanos, busca ayudar al lector que vea aquí que aunque la cultura moderna despreza la palabra ayuda, que es la palabra que se le da a nuestras esposas y a las mujeres, en la Biblia es un término noble y exaltado. De hecho, es el mismo título que Dios toma para describir su fidelidad al pueblo en Éxodo, por ejemplo. Por eso ser una ayuda no es degradante, sino un honor altísimo en el diseño divino. Nuestra sociedad ha convertido esta verdad en algo negativo, hablando del matrimonio como un mal necesario, pero la Escritura la presenta como el mejor apoyo en la vida para el hombre. Como bien escribiría Calvino, la mujer le es dada al hombre como compañera y asociada para ayudar a vivir bien. El matrimonio, por tanto, hermanos, no solo es un complemento afectivo, sino una alianza santa donde el hombre y la mujer reflejan juntos el carácter de Dios. La mujer fue creada como ayuda idónea, pero fue creada ayuda idónea, pero diferente. Y el autor muestra la maravilla y el desafío aquí mismo del matrimonio. En el diseño de Dios, la diferencia entre el hombre y la mujer no es un error, sino una riqueza. Adán lo reconoció que era diferente y dijo: esta ahora es hueso de mi hueso y carne de mi carne. La mujer no es inferior al hombre, no es su posesión, ni es su esclava. Es su igual en dignidad, pero diferente en su manera de ser. Esa diferencia es lo que hace que el matrimonio sea al mismo tiempo profundamente atractivo y profundamente misterioso. El autor quiere que entendamos que la complementariedad trae uno de los deleites como dificultad. Por diseño del mismo Dios, un hombre nunca termina de descubrir a su esposa. Incluso después de muchos años, sigue habiendo un misterio, sorpresa y aprendizaje. Esto no es un defecto, sino una gracia. Es lo que hace que la relación matrimonial nunca pierda ni interés ni exigencia, sino que siga siendo una escuela de amor y humildad. Muchos hombres casados pasan años y siguen en esa escuela del amor y siguen viendo cosas nuevas y nuevas cualidades y virtudes en sus esposos. Es cierto que el pecado muchas veces magnifica esas diferencias y muchas veces los convierte en conflicto. Los hombres preguntan, por ejemplo, muchísimas veces: ¿por qué ellas quieren hablar tanto de los problemas? ¿Por qué no aceptan mis soluciones inmediatamente? Porque eso le gusta comprar por horas algo que podría conseguir en minutos? Y las esposas se preguntan lo mismo, pero en dirección contraria. Pero incluso dejando el pecado de lado, la respuesta es clara. Dios nos diseñó así. Él no quiso que el matrimonio fuera simplemente como la amistad entre hombres, que basta con compartir una pizza y un buen juego y con eso sería suficiente para nosotros. Dios introdujo una mujer en la vida del hombre para que su proceso fuera más difícil, menos difícil, más desafiante y por eso mismo más formativo. El propósito
es que los hombres aprendamos a dar, a servir y amar como Cristo. Esa es la maravilla y también el desafío. Que el amor a nuestras esposas en medio de la diferencia reflejamos el carácter de Cristo. Hermanos, hemos visto cómo el diseño de Dios para el matrimonio no es fácil ni ligero, sino profundo y exigente. Amar no es una tarea fácil, porque no se trata solo de emociones pasajeras o de lo que recibimos, sino de vivir el amor como Dios lo transmitió, un amor ágape, un amor sacrificial y constante que refleja a Cristo, a quien se entregó por su iglesia. Dios no nos llama a un amor cómodo, sino a un amor que cuesta, que requiere morir a nosotros mismos y aprende a dar incluso cuando no entendemos del todo a nuestras esposas. El matrimonio es la escuela de Cristo para moldear nuestro carácter y llevarnos a depender cada día más de Él. Esto significa que nuestra unión con nuestras esposas no es solo un contrato humano, sino un mandato divino que nos transforma. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios quiere que nuestra unión sea real, fuerte, que nada los separe. Pero su unión también exige que renunciemos a nuestro egoísmo y a nuestros viejos hábitos de vivir para nosotros mismos. Dios nos puso a Adán en el huerto para sí mismo, sino para cultivar, cuidar y proteger lo que Él había confiado. Y eso hoy se aplica a cada uno de nosotros en nuestro matrimonio. No es para nosotros mismos, sino para cultivar, cuidar y proteger lo que el mismo Dios nos ha confiado y del cual daremos cuenta en su momento. Para cerrar, hermanos, esta corta reflexión, esta corte devocional, vemos que fuimos diseñados incompletos y por eso el mismo Dios dispuso que un hombre busque de una esposa, dándonos una ayuda idónea, aunque diferente. Así el matrimonio es a la vez una maravilla y un desafío, porque amar, hermano, no es una tarea fácil, pero en Cristo aprendemos cómo amar. Y allí entendemos que el matrimonio no es una invención nuestra, sino el asombroso diseño de Dios para su gloria y para nuestro bien. Algunas aplicaciones antes de terminar. Me dirijo a los solteros, hermanos, a los que están acá, que aún están solteros. Por favor, ruego que puedan valorar el diseño de Dios. No vean el matrimonio como una carga o como un sueño de novela, sino como parte del plan santo del Señor. Busquen oración. No te conformes con que la cultura te invita a distraerte. Más bien ora y pide una esposa piadosa que te ayude a cumplir el llamado de Dios. Prepárate en santidad. No esperes casarte para ser responsable. Sé servidor y fiel. El matrimonio no te cambiará, querido hermano. Muchos de los solteros van con la idea de que el matrimonio va a cambiarlos y va a quitar algunos pecados con los que van. Pero hermanos, déjame decirte, te tengo una mala noticia, que todo va a revelar. El matrimonio lo que hace es revelar lo que hay en tu corazón y lo que ya eres. Así que te invito a que empieces a ser responsable desde ya y ser un servidor fiel a tu iglesia local. Y mira a Cristo. Recuerda que Él es tu esposo perfecto y suficiente. Aún en la espera, tu identidad y tu plenitud deben estar en Cristo Jesús. Por último, quiero dejar algunas aplicaciones para mis hermanos casados. Hermanos, debemos de modelar el diseño de Dios. Tu matrimonio debe ser un testimonio vivo para los solteros, mostrando que el plan de Dios es bueno. Queridos hermanos, nuestro matrimonio debe reflejar aquella relación de Cristo con su iglesia y debemos serlo para aquellos que vienen atrás solteros. Debemos ser buenos
buenos modeladores del evangelio en cuanto a esto. Imagínense nuestros solteros, invadidos de toda la cultura, todo lo que dice la sociedad, y de paso van a nuestras iglesias locales y nosotros, los matrimonios que debemos modelar a Cristo, no lo hacemos. Así que, hermanos, les ruego que podamos ir a la palabra de Dios y hacernos de aquellas armas para mostrar cada día más ese diseño que el mismo Dios ha hecho. Honra a tu esposa. Reconoce que tu cónyuge es un regalo de Dios, es una ayuda idónea, es diferente, pero es necesaria para nuestras vidas. Y acepta el desafío. El matrimonio no es fácil. Abraza la diferencia como parte del plan de Dios y que esto lo usa el mismo Dios para santificarte. Ama como Cristo. Tu estándar no es el mundo, no es tus fuerzas, tampoco lo es las redes sociales, tampoco lo son los matrimonios del mundo. Tu estándar es y siempre será el amor sacrificial de Cristo y de cómo éste se entregó por su iglesia. Este tiene que ser tu estándar, tu guía, no las revistas, no las redes, no los consejos de los psicólogos mundanos. Y por último, hermanos, quiero dejar algunas aplicaciones para nosotros, los casados, y es que podamos orar por los matrimonios, que sean instrumentos de bendición y que podamos estar intercediendo por los solteros y por aquellos matrimonios que están en dificultades, hermanos.